Saludos. Este vídeo está dedicado al análisis de los sustantivos derivados, para lo cual examinaremos ciertos conceptos que no hemos tratado o desarrollado lo suficiente en los vídeos anteriores, los dedicados a los sustantivos, adjetivos y verbos simples. Como ya hemos repetido, antes del análisis morfológico de cualquier palabra, lo primero que tenemos que determinar es la categoría gramatical y el origen de esa palabra. Ya sabemos que este vídeo tratará sobre los sustantivos derivados. Los sustantivos marcados por las flechas son derivados, porque derivan, de las palabras que se encuentran en la columna de la izquierda. Puesto que en los vídeos anteriores solo hemos dado pequeñas pinceladas sobre la derivación, es hora de detenernos a explicar en qué consiste. La morfología se divide en dos ramas, la morfología flexiva y la morfología léxica o derivativa. La flexión consiste en la alteración gramatical de palabras a través de morfemas flexivos. Por ejemplo, como ya sabemos, en los sustantivos y adjetivos tenemos los morfemas de género y número, como en este ejemplo, niño, niños, niña, niñas. En cambio, la derivación consiste en la alteración semántica o categorial de una palabra a través de morfemas derivativos. Por ejemplo, en el paso de álamo a alameda no se cambia la categoría gramatical de la palabra, porque ambas son sustantivos, sino que hay una modificación de significado. Mediante la adición del sufijo derivativo eda, hemos creado otro concepto diferente a álamo. En el paso de dormir a dormitorio sí se produce un cambio de categoría, ya que con la adición del morfema derivativo torio transformamos un verbo en sustantivo, y además tenemos también un cambio de significado, no es lo mismo dormir que dormitorio. Llegados a este punto debemos hacer dos aclaraciones. La primera es que los expertos suelen utilizar el término sufijo derivativo en lugar de morfema derivativo. Por este motivo, en nuestro análisis distinguiremos entre los sufijos derivativos, como por ejemplo eda y torio, de los morfemas flexivos, en este caso de género y número para los sustantivos. En segundo lugar, hemos de puntualizar que las palabras derivadas no son variantes de las formas de las que proceden, sino voces diferentes, aunque están relacionadas con ellas en la historia de la lengua, en la conciencia lingüística de los hablantes o en ambas a la vez. Lo último que explicaremos sobre la morfología léxica o derivativa es que se divide de manera general en dos subdisciplinas, la derivación y la composición. Por el momento no trataremos en nuestros vídeos la composición, aunque sí podemos dar una pequeña pincelada. En la composición se unen dos bases léxicas, por ejemplo, ceja y junto dan cejijunto. Por su parte, en la derivación se une una base léxica y un afijo. Los afijos son los sufijos, los prefijos y los interfijos. Aquí tenemos que Cervantes y el sufijo ino dan cervantino, mientras que el prefijo in y útil dan inútil. Entendida así, la derivación abarca tres procesos: sufijación, prefijación y parasíntesis. Una vez que hemos determinado la categoría y el origen de la palabra, ya sabemos sus estructuras. Los tres tipos de estructuras de los sustantivos derivados se relacionan con los procesos que acabamos de mencionar, esto es, la sufijación, la prefijación y la parasíntesis. Empezaremos por la estructura formada mediante sufijación. Todos los sustantivos derivados en la lengua española se forman con las mismas piezas que un sustantivo simple, es decir, vamos a tener un morfema léxico o raíz y unos morfemas flexivos de género y número. A estos elementos básicos se le suma el sufijo derivativo, el cual se sitúa entre la raíz y el morfema flexivo de género. Este sufijo derivativo es el que va a hacer que una palabra simple se transforme en una derivada. Lo común es encontrar uno o dos sufijos derivativos en los sustantivos derivados, pero esto depende del proceso derivativo de la palabra. Además, en caso de que el sustantivo derivado proceda de un verbo, también vamos a encontrar otra pieza, un morfema flexivo de vocal temática residual, el cual se sitúa entre la raíz y el sufijo o sufijos derivativos. Nos detendremos en esto en ejemplos posteriores. Para poner en práctica todo lo que hemos explicado, pasamos a la segmentación mediante corchetes.
En el primer caso, le dio tal martillazo que casi lo mata, sabemos que martillazo es un sustantivo derivado. Nuestra competencia gramatical nos dice que procede del sustantivo simple martillo. Por tanto, la raíz será esta que se ve en pantalla. La raíz se cierra entre corchetes. A su derecha se coloca el sufijo derivativo azo y de nuevo cerramos con corchetes tanto un lado como el otro. A continuación tendríamos que colocar el morfema flexivo de género, pero este es uno de los aspectos que diferencia las estructuras de los sustantivos simples y los sustantivos derivados. Se produce el sincretismo entre el sufijo derivativo y el morfema flexivo de género. ¿Qué significa sincretismo? Pues que ambas informaciones morfológicas confluyen en un solo segmento, o lo que es lo mismo, el segmento azo contiene el sufijo derivativo y el morfema flexivo. Esto ocurre así en todos los sustantivos derivados, incluso en los apreciativos que explicaremos en breve. Continuamos con la segmentación y añadimos el morfema flexivo de número. En este caso es singular, por eso es morfema flexivo cero. Cerramos la segmentación con corchetes a un lado y al otro, y por último indicamos que la base léxica de esta palabra es martillo. En el siguiente ejemplo, el sustantivo cuchilladas se segmenta de esta manera. Por lo que respecta a la descripción, procedemos como con los sustantivos simples. En primer lugar, colocamos la raíz, a la que le sigue el sufijo derivativo. Nos detenemos aquí para explicar qué tipo de información tenemos que dar. En primer lugar, decimos que se trata de un sufijo derivativo. Entre paréntesis describimos el proceso derivativo, esto es, indicamos que el sustantivo cuchilladas procede de otro sustantivo, cuchillo. Por eso escribimos n, que significa sustantivo mayor que n, es decir, del sustantivo cuchillo deriva cuchillada. Después, entre comillas simples, damos el significado del sufijo derivativo, acción y efecto de usar n, es decir, un cuchillo. Esta información semántica hay que aprenderla de memoria. En la siguiente diapositiva ofrecemos un resumen con los sufijos derivativos más usados para formar sustantivos derivados en español. Después del significado, indicamos que se ha producido el sincretismo de este sufijo derivativo con el morfema flexivo de género, que en este caso es femenino. Proseguimos con el morfema flexivo de número, en nuestro ejemplo es plural. Y en último lugar, damos las bases léxicas. La primera debe ser la forma canónica, que es el singular de cuchilladas, cuchillada, la forma que encontramos en el diccionario. Y después la base léxica 2, que es cuchillo, el sustantivo simple con el que se forma el sustantivo cuchillada. En esta diapositiva tenemos el resumen de los sufijos más usados en español para formar sustantivos derivados. Por un lado, tenemos sufijos de acción y efecto de v si proceden de un verbo y de usar n si derivan de un sustantivo, como en el ejemplo cuchilladas. Por otro, encontramos sufijos para formar sustantivos de persona, lugar e instrumento. Abajo a la izquierda vemos los sufijos con significado de conjunto. Aquí aclaramos que algunos en ia significan servicio e institución y algunos en ería establecimiento. Por último, vemos los sufijos para formar sustantivos de cualidad, estado y condición, de adjetivo cuando procede de un adjetivo y de n cuando deriva de un sustantivo. Aquí también debemos especificar que algunos en ismo pueden significar movimiento, escuela, doctrina o actividad deportiva. Existen dos tipos de sufijos, los derivativos, que ya hemos explicado, y los sufijos apreciativos. Los sufijos apreciativos expresan una valoración afectiva. Además, no alteran la categoría gramatical de la base, por ejemplo, del adjetivo pequeño podemos formar el adjetivo pequeñito, en este caso, it sería el sufijo apreciativo, y no hay cambio de categoría gramatical. Por otro lado, en caso de que la palabra tenga sufijos derivativos y sufijos apreciativos, los sufijos apreciativos aparecen después de los sufijos derivativos. Por ejemplo, el verbo habitar da lugar al sustantivo habitación, ción es el sufijo derivativo, con él pasamos de verbo a sustantivo. Habitacioncita contiene dos sufijos, primero el derivativo y segundo el apreciativo. Por lo que respecta al elemento marcado en azul, es un interfijo. Puedes saber más sobre estos en el vídeo dedicado a los interfijos.
Como puedes ver en esta diapositiva, se distinguen tres clases de sufijos apreciativos: los diminutivos, los aumentativos y los despectivos. Los diminutivos, además del valor afectivo, pueden expresar tamaño reducido o brevedad de acciones o procesos, y también atenuación o intensificación. Los aumentativos también tienen valor afectivo y añaden la idea de aumento, intensidad o exceso. Existen también sufijos despectivos o peyorativos, aunque no debemos olvidar que tanto los diminutivos como los aumentativos pueden ser despectivos. Eso depende del contexto y de la intención del hablante. Más allá de esta breve explicación, en nuestro vídeo no vamos a hacer ejemplos de sufijos apreciativos, puesto que estos no presentan mayor complejidad. Basta con saberse estas tablas para identificarlos. No obstante, puedes ver el vídeo dedicado a los interfijos para comprobar de qué manera procedemos a la hora de describirlos. Dicho esto, el resto del vídeo lo vamos a dedicar a los sufijos derivativos. Ahora, con todo lo que acabas de aprender, pausa el vídeo y trata de resolver este ejemplo. Aquí tienes la solución. Pausa el vídeo de nuevo e intenta hacer esta palabra. Esta es la respuesta. El siguiente ejemplo es especial. ¿Te atreves con él? Pausa el vídeo y trata de resolverlo. Probablemente hayas tenido problemas en determinar la tipología de este segmento. Este morfema, que situamos después de la raíz, es el morfema flexivo de vocal temática residual. Volveremos a él una vez que veamos la base léxica. A continuación, se sitúa el sufijo derivativo, que se ha fundido con el morfema flexivo de género, y, por último, el morfema flexivo de número. El sustantivo regadera se ha formado utilizando como base el verbo regar, y esta es la clave. Todos los sustantivos de verbales, esto es, los sustantivos que proceden de un verbo, siempre han de contener un morfema flexivo de vocal temática residual, porque todos los verbos poseen vocal temática. Si no recuerdas lo que era una vocal temática, puedes ver de nuevo el vídeo dedicado a los verbos simples. Lo que ocurre con los sustantivos derivados es que, como son sustantivos, la vocal temática es calificada de residual, porque es un residuo, un resto, de cuando la palabra era verbo. Al ser residual, no debemos indicar la conjugación entre paréntesis, como sí hacemos cuando la vocal temática se halla en una forma verbal. Recuerda el vídeo de los verbos simples. Sabiendo esta característica, pausa el vídeo y trata de hacer este ejemplo. Quizá hayas podido darte cuenta, este caso es más complejo porque el morfema flexivo de vocal temática residual es un morfema flexivo cero, dado que la vocal temática no se pronuncia y no se escribe. Sin embargo, como la palabra rebelión procede del verbo rebelar, obligatoriamente ha de contener un morfema flexivo de vocal temática residual. Esto quiere decir que vamos a encontrar ejemplos de voces derivadas de verbos donde esta vocal sí está presente, como en el caso de regadera, y otros sustantivos derivados donde tenemos que presuponerla, como en rebelión. Ahora pausa el vídeo y trata de segmentar y describir esta palabra. Puede que te hayas percatado. Lo que la hace especial es que la vocal temática I, además de ser residual, es alomórfica, porque, si recuerdas la información que dimos en el vídeo de los verbos simples, no es la vocal temática propia del infinitivo, que es la forma canónica de los verbos. El infinitivo es tejer, luego cabría esperar una E. Como no aparece el sonido E, sino que el sonido es I, es vocal temática alomórfica y residual. Prueba con este ejemplo, pausa el vídeo si quieres intentarlo. ¿Has sido capaz de ver la particularidad que presenta la raíz? En el vídeo dedicado a los verbos simples explicamos en qué consistía la raíz alomórfica. Al igual que en los verbos, en los sustantivos y también en los adjetivos, la raíz es alomórfica cuando sus sonidos no coinciden con los de la base léxica de la que procede. La raíz de la base léxica es buen. Como hay variación de sonido con respecto a esta, la raíz de bondad es alomórfica. ¿Qué crees que pasa en este ejemplo? Pausa el vídeo y hazlo. Puede que te haya confundido el hecho de que se escribe diferente a la raíz de la base léxica, pero en este caso ambas tienen los mismos sonidos, tac.
solo que por razones ortográficas, para que suene que, debemos escribir Q y U. Por tanto, aquí no es raíz alomórfica. De todo esto se deduce que, para hablar de segmento alomórfico, debe haber un cambio de sonido más que de grafía. ¿Te atreves con este ejemplo? Pausa el vídeo y hazlo. La particularidad de este sustantivo reside en su raíz, porque se produce un fenómeno que, si bien no es muy común, debemos conocerlo. Se trata de la plología. ¿Qué es la plología? Pues es la supresión de sonidos, a veces incluso de sílabas, en las raíces de algunas palabras derivadas o compuestas. Así, por ejemplo, el sustantivo protagonismo experimenta un proceso de aplología en su raíz, puesto que no da lugar a protagonistismo. Intenta realizar la segmentación de esta palabra. Pausa el vídeo. Quizá hayas dudado en el orden de estos elementos. Para que esto no te ocurra, debes considerar siempre cuál ha sido la evolución. La palabra base de partida es el verbo brillar, por lo que la vocal temática residual debe aparecer en primer lugar. A continuación, le sigue el adjetivo brillante, de modo que el sufijo derivativo nt es el que se encuentra en segundo lugar, porque transforma el verbo en adjetivo. Por último, el sufijo derivativo ez, mediante el cual pasamos de adjetivo a sustantivo. Es importante en todo este proceso un aspecto, que también puede haberte suscitado dudas. Siempre que la palabra contenga dos o más sufijos derivativos, el sincretismo del sufijo derivativo con el morfema flexivo de género se produce en el sufijo derivativo situado más a la derecha, o, con otras palabras, en el que contacta con el morfema flexivo de número. En este caso, el sufijo derivativo ez es el que está más próximo al morfema flexivo de número. Por tanto, el sincretismo con el morfema flexivo de género tiene lugar en este. ¿Puedes aplicar lo que acabas de aprender al siguiente ejemplo? Pausa el vídeo. Lo que lo diferencia del ejemplo anterior es que, como en el proceso de derivación no hay implicado ningún verbo, no tiene vocal temática residual. Hasta el momento, todos los ejemplos de derivación eran mediante sufijos, pero ahora explicaremos cómo segmentar sustantivos derivados formados con prefijos. Vamos a describir, por tanto, el segundo tipo de estructura que podemos encontrar en los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados con prefijos presentan siempre esta estructura, es decir, un morfema léxico raíz más un morfema de género y otro de número. Delante de la raíz se sitúa el morfema derivativo que recibe el nombre de prefijo. Por este motivo, su segmentación con corchetes es más simple. Primero cerramos la base con todos sus corchetes, como si fuera un sustantivo simple sin prefijo. Y en último lugar, añadimos el prefijo con un corchete delante y otro corchete de cierre al final de la palabra. ¿Quieres probar con la descripción de esta palabra? Pausa el vídeo y trata de hacerla. En primer lugar, colocamos el segmento que se sitúa antes de la raíz, el prefijo. En comparación con los sufijos, los prefijos nunca cambian la categoría gramatical de la palabra, solo añaden información semántica o modifican el significado. Por eso antebrazo es un sustantivo, como brazo, que también es un sustantivo. No olvides esta característica. Al prefijo le sigue la raíz. Prestemos atención a que en estos casos la raíz también debe llevar un guión delante, porque está conectada con el prefijo. Después se encuentran los morfemas de género y número, y la descripción termina con la base léxica. Probablemente también hayas tenido dificultades con la descripción del prefijo. Aquí indicamos qué tipo de prefijo es y, entre paréntesis, especificamos su significado entre comillas simples. Esta información debes aprenderla de memoria. En esta diapositiva hemos resumido la clasificación semántica propuesta por la nueva gramática básica de la lengua española. Cada tabla contiene una tipología de prefijos y el valor semántico específico de cada uno de ellos. Aplicando lo que acabas de aprender, ¿te atreves a realizar esta práctica? Pausa el vídeo. Aquí tienes la respuesta. Inténtalo ahora con esta palabra. Pausa el vídeo. Quizá hayas fallado en el proceso de derivación. Posventas es la forma plural de sustantivo singular postventa, que es la primera base léxica, la forma canónica del diccionario. Este sustantivo procede del sustantivo venta,
y este a su vez deriva del verbo vender. Por este motivo, primero segmentamos la palabra como lo que es, un sustantivo derivado mediante sufijo. Hemos pasado del verbo vender al sustantivo venta, y eso debemos indicarlo en la descripción. Dado que es un sustantivo procedente de un verbo, este sustantivo de verbal ha de contener una vocal temática residual y un sufijo derivativo. Ahora que has aprendido una variante de la estructura prototípica con prefijos, trata de segmentar y describir este ejemplo. Pausa el vídeo. Aquí tienes la solución. A continuación, vamos a examinar el último tipo de estructura que encontramos en los sustantivos derivados. No obstante, antes de verlo, te recomendamos que visualices primero el vídeo dedicado a los verbos derivados, porque los sustantivos derivados con esquema parasintético proceden de verbos en los que ha tenido lugar la parasíntesis, y este fenómeno lo explicamos en dicho vídeo. Al tratarse de un sustantivo, la estructura va a estar compuesta por raíz y morfemas flexivos de género y número. Pero, como se forman a través de verbos parasintéticos, estos sustantivos contarán también con afijos discontinuos, es decir, prefijo y sufijo derivativo que se sitúan antes y después de la raíz respectivamente. Asimismo, puesto que proceden de un verbo, deben contener el segmento relativo a la vocal temática residual. Después de la vocal temática residual se coloca el sufijo derivativo, que transforma el verbo en sustantivo derivado. Sabiendo esto, ¿quieres probar a realizar esta palabra? Pausa el vídeo. En este tipo de palabras más complejas, recomendamos empezar por el proceso derivativo, es decir, qué palabra deriva de qué palabra. Abreviaturas es un sustantivo plural, por lo que la primera base léxica deberá ser la forma canónica del diccionario, la forma en singular. El sustantivo abreviatura procede del verbo abreviar. Este verbo tiene esquema parasintético, con prefijo y sufijo derivativo actuando a la vez, y deriva del adjetivo breve. Esta última base léxica nos va a ayudar a encontrar la raíz de la palabra, que en este caso es alomórfica, porque su sonido no coincide con el de la base léxica breve. Colocamos la raíz entre el prefijo y el sufijo. Como ya advertimos en el vídeo de los verbos derivados, por convención, incluimos la información relativa a la parasíntesis tras el sufijo derivativo. A continuación, se colocan la vocal temática residual, el sufijo derivativo que transforma el verbo en sustantivo y los morfemas flexivos del sustantivo. ¿Quieres probar con esta palabra? Pausa el vídeo. Aquí tienes la respuesta. Quizá hayas tenido dificultades con el morfema flexivo cero de vocal temática residual. En este caso debe ser cero, porque el sufijo derivativo e es el que transforma el verbo en sustantivo. Y hasta aquí este vídeo dedicado al análisis morfológico de los sustantivos derivados.